Y si lo que te está alejando de las bendiciones de Dios no es un pecado evidente, sino un hábito diario que ni siquiera notas. Y si te dijera que existen hábitos secretos que pueden acercarte al corazón de Dios y abrirte puertas que hoy parecen cerradas, pero también hay otros que silenciosamente te alejan de su presencia. Hoy descubrirás 13 hábitos poderosos que no solo agradan al Padre, sino que tienen el poder de transformar tu vida espiritual, emocional y aún material. Muchos oran, pero no ven resultados, y si la respuesta está en lo que haces a diario, no en lo que dices, hoy aprenderás a vivir de una manera que active el favor de Dios sobre ti. Este no es solo un mensaje, es una guía espiritual. Vamos a explorar la Biblia y ver cómo hombres y mujeres de fe cultivaron hábitos que tocaron el corazón de Dios, y cómo tú puedes hacer lo mismo. Antes de continuar, comenta ahora "Paz en Cristo" si estás listo para cambiar tus hábitos y alinearte con la voluntad de Dios. Dale me gusta y suscríbete. Así ayudas a que esta palabra llegue a miles que no tienen una iglesia, pero sí hambre de Dios. Cada acción tuya multiplica el alcance de su mensaje. Este canal es un refugio para los que buscan dirección espiritual. ¿Y tú hoy formas parte de algo mayor, listo para comenzar este viaje? Abramos la palabra y descubramos juntos los hábitos que agradan a Dios. Noé fue un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos y caminó con Dios. Pero lo que verdaderamente tocó el corazón del Creador fue su obediencia silenciosa. Dios le pidió algo absurdo: construir un arca gigante en un tiempo donde nunca había llovido. Noé no entendía, no preguntó detalles, no pidió garantías, solo obedeció en silencio. Ese es el primer hábito que agrada profundamente a Dios: obedecer sin necesidad de entender todo. Vivimos en una generación que cuestiona, que analiza, que quiere entender antes de actuar. Pero Dios se mueve en un terreno diferente, el de la fe, y la fe auténtica se manifiesta cuando haces lo que Él dice, aunque no tenga sentido para ti. Noé trabajó durante décadas construyendo algo que parecía ridículo. ¿Te imaginas la burla de los demás, el cansancio, las dudas? Sin embargo, cada martillazo era una declaración espiritual: confío en ti, Señor. Y es que obedecer, cuando se entiende, es razonamiento, pero obedecer cuando no se entiende es rendición. Muchos creyentes hoy oran, claman, asisten a la iglesia, pero no obedecen. Y la obediencia no se mide por palabras, sino por acciones repetidas, no por momentos emocionales, sino por hábitos constantes. ¿Te has detenido a pensar qué cosas Dios ya te ha dicho, pero aún no has hecho? ¿Cuántas arcas tienes a medio construir porque esperas entenderlo todo primero? El hábito de Noé era claro: obedecer calladamente, con constancia, con precisión. No improvisó, no redujo medidas, no pidió una explicación. Siguió las instrucciones divinas al pie de la letra. Este hábito tiene poder, porque cuando obedeces a Dios sin cuestionar, te estás alineando con su propósito eterno, y eso provoca que Él mismo respalde tu vida de formas sobrenaturales. Fíjate que cuando el diluvio vino, Dios cerró la puerta del arca con su propia mano. Génesis set. Eso significa que cuando obedeces, aunque no comprendas, Él mismo protege tu destino. Dios cierra lo que nadie puede abrir y abre lo que nadie puede cerrar. Obedecer sin entender es una señal de madurez espiritual. Es confiar en que su plan es más grande que tu lógica. Es decirle al cielo: no necesito explicaciones, solo necesito tu voz. Hoy, el Espíritu Santo te está preguntando: ¿estás construyendo lo que Dios te pidió, aunque no entiendas para qué sirve todavía? ¿Estás haciendo lo que Él te ordenó,
aunque nadie más lo apruebe. Este es uno de los hábitos que más agrada al Señor, y si lo practicas, verás cómo Él comenzará a construir a tu alrededor puertas, oportunidades, protecciones y caminos, que solo se abren para los obedientes. Ana era una mujer estéril, sufría en silencio año tras año el dolor de no poder concebir un hijo. Las burlas de Penina, su rival, la hacían llorar hasta no querer comer. Pero en lugar de amargarse, Ana oró, y no solo oró, oró con fe y con gratitud anticipada. Aquí está el segundo hábito que agrada a Dios: ser agradecido antes de recibir la bendición. Muchos agradecen después de ver la respuesta. Ana agradeció antes de ver resultados. El texto dice que después de orar en el templo, se levantó, comió y su semblante no estuvo más triste. Nada había cambiado externamente, pero algo había cambiado dentro de ella. Decidió confiar y agradecer por lo que Dios haría, aunque aún no había pasado nada. ¿Puedes tú hacer eso? Puedes levantar tu rostro, limpiar tus lágrimas y dar gracias, aunque la promesa aún no se haya cumplido. Ese es un hábito que provoca el cielo, porque el agradecimiento anticipa. Mi gratitud ya está lista, aunque el milagro todavía no se ha manifestado. Ana no solo agradeció en privado. Después que nació su hijo Samuel, ella regresó al templo y presentó una oración que es una de las más bellas alabanzas registradas en la Biblia. 1 Samuel 2. Ella no olvidó su pacto, no se quedó con la bendición sin responderle al Dios que se la dio. Cumplió su promesa y volvió con un corazón agradecido. ¿Y sabes qué hizo Dios con una mujer que agradece con tanto fervor? La bendijo con más hijos. Sí, después de Samuel, Ana tuvo 3 hijos y 2 hijas más. 1 Samuel 2:21. ¿Entiendes lo que significa esto? El agradecimiento es una semilla que siempre produce cosechas abundantes. Muchas personas oran, piden, suplican, pero no agradecen. Y a veces no reciben porque su corazón sigue anclado al vacío, no a la fe. El agradecido, en cambio, no espera ver el milagro para celebrar, ya vive como si lo tuviera. Ese es el tipo de persona que Dios honra. ¿Estás viviendo como Ana? ¿Tu semblante sigue triste por lo que aún no tienes? ¿O te estás levantando con esperanza como señal de gratitud? Hoy el Espíritu Santo te dice, tu actitud mientras esperas es tan importante como lo que esperas. Haz del agradecimiento un hábito, no una reacción. Agradece cuando despiertes, aunque el problema siga allí. Agradece en la noche, aunque el milagro aún no haya llegado. Y cuando llegue, agradece aún más, como Ana. Dios no busca perfección, busca corazones rendidos y agradecidos. Porque el alma que agradece reconoce que no camina sola, y eso conmueve al cielo. Dios no se fija en lo que damos cuando nos sobra, sino en cómo damos cuando no tenemos casi nada. En tiempos de hambre, Dios envió al profeta Elías a una viuda extranjera en Sarepta. Ella tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir. Pero entonces llega Elías y le dice, primero hazme a mí una torta, y luego para ti y tu hijo. La lógica humana grita, eso es injusto, pero la fe responde, Dios está probando mi corazón. Y aquí nace el tercer hábito que agrada profundamente a Dios, la generosidad radical en tiempos de escasez. La viuda no discutió, no se justificó, no se quejó, ella simplemente dio y lo dio todo. Y al darlo, activó una promesa eterna. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 1 Reyes 17:14. ¿Puedes ver el patrón? Ella entregó lo poco que tenía, pero Dios multiplicó lo que nunca habría alcanzado. Este hábito no se trata solo de dinero,
Se trata de actitud. Hay personas que no son generosas con sus recursos, ni con su tiempo, ni con sus palabras, ni con su atención. Viven reteniendo por miedo, pero la retención es enemiga de la bendición. El que retiene lo que Dios le pide que suelte, termina perdiéndolo, pero el que da, aunque duela, termina recibiendo más de lo que imaginaba. Jesús mismo resaltó este principio en la ofrenda de la viuda que echó 2 pequeñas monedas. Lucas 21:1-4. No fue la cantidad, fue el sacrificio, fue el corazón detrás del acto. Y eso es lo que ocurrió con la viuda de Sarepta. Su generosidad no solo salvó a su hijo del hambre, la conectó directamente con el poder milagroso de Dios. Mientras muchos morían por escasez, en su casa siempre hubo harina y aceite. Hoy Dios te pregunta, ¿estás dispuesto a dar aún cuando crees que no puedes? ¿Estás usando tu escasez como excusa para no sembrar o como oportunidad para demostrar tu fe? Dios no busca grandes cantidades, busca grandes corazones. Corazones que no se aferran al yo primero, sino que aprenden a decir, Señor, aunque me cueste, yo doy primero para ti. Porque cuando das primero a Dios, Él se encarga de que a ti no te falte nada. Haz de la generosidad un hábito, no una excepción, y verás cómo lo poco en tus manos se convierte en abundancia en su presencia. Porque donde hay entrega verdadera, siempre habrá provisión sobrenatural. Dios no se fija en lo que damos cuando nos sobra, sino en cómo damos cuando no tenemos casi nada. En tiempos de hambre, Dios envió al profeta Elías a una viuda extranjera en Sarepta. Ella tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir. Pero entonces llega Elías y le dice, primero, hazme a mí una torta, y luego para ti y tu hijo. La lógica humana grita, eso es injusto, pero la fe responde, Dios está probando mi corazón. Y aquí nace el tercer hábito que agrada profundamente a Dios, la generosidad radical en tiempos de escasez. La viuda no discutió, no se justificó, no se quejó. Ella simplemente dio, y lo dio todo. Y al darlo, activó una promesa eterna. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Ella entregó lo poco que tenía, pero Dios multiplicó lo que nunca habría alcanzado. Este hábito no se trata solo de dinero, se trata de actitud. Hay personas que no son generosas con sus recursos, ni con su tiempo, ni con sus palabras, ni con su atención. Viven reteniendo por miedo, pero la retención es enemiga de la bendición. El que retiene lo que Dios le pide que suelte, termina perdiéndolo. Pero el que da, aunque duela, termina recibiendo más de lo que imaginaba. Jesús mismo resaltó este principio en la ofrenda de la viuda que echó 2 pequeñas monedas. Lucas 21:1-4. No fue la cantidad, fue el sacrificio. Fue el corazón detrás del acto. Y eso es lo que ocurrió con la viuda de Sarepta. Su generosidad no solo salvó a su hijo del hambre, la conectó directamente con el poder milagroso de Dios. Mientras muchos morían por escasez, en su casa siempre hubo harina y aceite. Hoy, Dios te pregunta, ¿estás dispuesto a dar aún cuando crees que no puedes? ¿Estás usando tu escasez como excusa para no sembrar o como oportunidad para demostrar tu fe? Dios no busca grandes cantidades, busca grandes corazones, corazones que no se aferran al yo primero, sino que aprenden a decir, Señor, aunque me cueste, yo doy primero para ti, porque cuando das primero a Dios, Él se encarga de que a ti no te falte nada. Haz de la generosidad un hábito, no una excepción, y verás cómo lo poco en tus manos se convierte en abundancia en su presencia. Porque donde hay entrega verdadera, siempre habrá provisión sobrenatural. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando su petición no tiene sentido humano?
incluso cuando su voz parece contradecir la promesa que él mismo te dio. Abraham fue llamado amigo de Dios, y no lo fue por casualidad. Fue por este hábito profundo que habitaba en su alma, una obediencia total, radical, sin reservas, sin condiciones. Cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que había esperado por décadas, Abraham no discutió, no pidió confirmaciones, no se enredó en excusas. Simplemente se levantó temprano, tomó a su hijo y caminó hacia el lugar que Dios le indicó. Detente un momento, imagina lo que él sentía. Cada paso hacia el monte Moría era un paso hacia lo imposible, hacia el dolor, hacia el aparente absurdo. Y sin embargo, obedecía. Este es el cuarto hábito que agrada a Dios. Obedecer aunque no entiendas. Obedecer aunque duela. Obedecer incluso cuando parezca perder. La obediencia no es solo hacer lo correcto, es hacerlo cuando hacerlo cuesta. Abraham ató a su hijo, levantó el cuchillo. Estaba a segundos de perderlo todo. Y fue en ese instante que el cielo habló. Detente, no le hagas daño al niño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me negaste ni a tu hijo, tu único. ¿Lo ves? No fue solo una prueba, fue una revelación. Dios no necesita tus sacrificios. Dios quiere tu corazón rendido, y solo la obediencia absoluta revela si ese corazón realmente le pertenece. ¿Te has preguntado por qué no ves ciertos milagros? ¿Será que tu obediencia aún depende de tus emociones, o de si entiendes o no entiendes lo que Dios te pide? Abraham se convirtió en padre de naciones porque se rindió completamente a la voluntad de Dios, incluso cuando no la comprendía. Y ese es el punto. No se trata de entender, se trata de confiar. La obediencia no es una carga, es un camino directo al favor celestial. Es una señal silenciosa que le dice al cielo: aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Y cuando Dios ve esa actitud, abre los cielos sin medida. Por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 22, 16, 17. ¿Notas el patrón? Después de la obediencia, siempre viene la multiplicación. Quizás hoy Dios no te está pidiendo a tu hijo, pero sí te está pidiendo que sueltes un hábito, un miedo, una relación, un sueño que estás aferrando más que a él. ¿Estás dispuesto? Haz de la obediencia un hábito y verás cómo lo imposible se convierte en realidad, porque Dios no honra al más talentoso, honra al más obediente. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de multitudes, de pantallas que demandan nuestra atención. Pero hay algo que solo sucede en el silencio del alma, cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos ni luces, la verdadera intimidad con Dios. Daniel vivía en una cultura pagana, donde orar al Dios verdadero era considerado un crimen. Pero ¿qué hizo cuando se firmó un decreto que prohibía la oración? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Él no esperó un milagro primero, no buscó escapar, no se escondió de Dios, se escondió en Dios. Este es el quinto hábito que agrada profundamente al Señor: buscarlo en secreto, en lo íntimo, Pero Daniel tenía un hábito, una disciplina, un amor silencioso por la presencia de su Dios, y aunque sabía que su vida estaba en peligro, no dejó de orar. Aquí hay una enseñanza que puede marcar tu vida. Los hombres que conquistan en Minnosinma y público son aquellos que se quebrantan en privado. Dios no busca estrellas, busca amigos, hijos que lo visiten cada mañana, no para pedir, sino para hablar.
para adorarlo sin música, para escucharlo sin distracciones, para decirle, aquí estoy, Señor, solo quiero estar contigo. Daniel fue arrojado al foso de los leones, y sin embargo, los leones no pudieron tocarlo. ¿Por qué? Porque quien camina con Dios en lo secreto, camina con su protección en lo público. ¿Sabes qué más ocurrió? El rey Darío, que lo admiraba, no pudo dormir esa noche. Mientras Daniel descansaba en el foso, el rey temblaba en su palacio. Eso es lo que ocurre cuando haces del secreto tu refugio. Tú descansas mientras el cielo se mueve por ti. Jesús mismo nos enseñó, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Estás pasando tiempo a solas con Dios, no el tiempo de la iglesia, no el tiempo del devocional en grupo. Tu tiempo, solo tú y Él. Ese es el lugar donde los milagros se gestan, donde las heridas se sanan, donde el carácter se moldea, donde el alma se alinea. Haz del secreto tu lugar favorito, y Dios hará de tu vida un testimonio público de su fidelidad. ¿Sabías que puedes fallar y aún así seguir siendo amado por Dios? ¿Sabías que puedes tropezar y aún así tocar el corazón del cielo? La diferencia no está en el error. La diferencia está en la respuesta del corazón después del error. David no era perfecto. Cometió pecados graves, adulterio, engaño, incluso asesinato. Pero aún así, Dios lo llamó varón conforme a mi corazón. Hechos 13:22. ¿Cómo es posible? Porque David tenía un hábito que pocos han cultivado, el hábito de quebrantarse delante de Dios sin excusas. En el Salmo 51 vemos su alma desnuda. No hay máscaras, no hay justificaciones, solo un clamor que nace desde las entrañas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Salmo 51:1-2. David no solo pedía perdón, se rendía. Esto es lo que muchas veces falta hoy. No un remordimiento momentáneo, sino un arrepentimiento verdadero que cambia la dirección del corazón. Dios no está buscando perfección. Dios está buscando corazones que lloren por su santidad. Y por eso David sigue siendo un ejemplo hasta hoy. Él sabía que podía haber perdido todo, pero entendía cuál era la verdadera pérdida. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Ese es el clamor de los que conocen a Dios. No me quites tu presencia. Quita todo lo demás, pero no tu espíritu, no tu voz, no tu paz. Y entonces David pidió algo glorioso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Ese verbo crear en hebreo es bara, el mismo que se usa en Génesis, cuando Dios creó el mundo de la nada. David no pidió una reparación, pidió una nueva creación. ¿Puedes ver la profundidad de esto? El quebrantamiento sincero no te deja igual, te reconstruye, te regenera, te transforma. Y eso agrada profundamente al Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Quizás tú también has fallado. Quizás hay áreas de tu vida que te llenan de vergüenza. Pero si hoy te acercas con el corazón desnudo, sin caretas, sin excusas, Dios no te despreciará. De hecho, puede comenzar una nueva historia desde ahí. Donde el mundo te descartaría, Dios te restaurará. Haz del arrepentimiento un hábito, un espacio diario donde tu alma se rinde. Y verás cómo el Espíritu Santo te limpia, te levanta y te usa con más poder que antes. La fe verdadera no se mide por lo que decimos en la iglesia,
Se mide por las decisiones que tomamos cuando no hay respuestas claras, cuando el futuro es incierto y cuando todo dentro de ti grita que te detengas, pero tú decides avanzar. Abraham escuchó una voz, una orden extraña, un llamado que cambiaría su vida para siempre. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Detente ahí. Dios no le dijo a qué lugar iba, no le mostró el mapa, no le explicó los detalles, solo le pidió obediencia. Y Abraham obedeció. Dejó su tierra. Hebreos 11:8 lo resume así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe viva. Fe que obedece sin explicaciones, fe que da pasos aunque tiemble, fe que pone la confianza en la fidelidad de Dios, no en la claridad del camino. Y aquí hay algo glorioso. Esa obediencia abrió puertas generacionales. Dios no solo bendijo a Abraham, bendijo a su hijo, a su nieto, a su descendencia y a ti también, porque somos herederos de esa promesa por medio de Cristo. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. ¿Puedes imaginar el peso de esa obediencia? Un solo paso de fe tuyo hoy podría abrir caminos para tus hijos, tu familia, incluso personas que ni conoces, porque Dios honra a los que obedecen sin ver. Quizás ahora Dios te está pidiendo que sueltes algo, que te muevas de donde estás espiritualmente, que entregues un área de tu vida que has estado reteniendo. Y tú estás esperando señales, confirmaciones, entendimiento. Pero hay momentos donde la única confirmación que recibirás es el eco de su voz en tu corazón. Y si decides obedecer, aún sin entender, lo sobrenatural se activará, la provisión vendrá, y las promesas comenzarán a cumplirse. Dios le cambió el nombre a Abraham, cambió su destino, y lo convirtió en padre de multitudes. ¿Y todo comenzó con qué? Con una obediencia ciega, valiente y rendida. Haz de esto un hábito, escucha y obedece, aunque no entiendas, aunque nadie más lo haga, aunque te llamen loco, porque lo que Dios está por hacer contigo, solo lo entenderás después de obedecer. Perdonar no es fácil. De hecho, es una de las decisiones más difíciles que puede tomar el corazón humano, especialmente cuando la herida fue profunda, cuando el traidor fue alguien amado, o cuando el dolor lleva años sangrando en silencio. Y sin embargo, Dios lo pide. Es más, lo exige, porque el perdón no es una emoción, es una decisión, no es una debilidad, es una muestra de fortaleza espiritual. Pedro se acercó a Jesús un día y le preguntó: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18:21. Tal vez pensó que estaba siendo generoso, pero Jesús lo descolocó. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 22. Eso no es un número exacto. Es una forma divina de decir perdona siempre. ¿Por qué? Porque cada vez que tú y yo perdonamos, reflejamos a Cristo. Jesús no esperó que tú cambiaras para perdonarte. Él lo hizo antes, lo hizo primero, lo hizo incondicionalmente. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Clavado en una cruz, bañado en sangre, eligió el perdón sobre la venganza. Y ahora te pide lo mismo. En Mateo 18, Jesús cuenta la historia de un siervo que debía una deuda impagable. El rey le perdonó todo, pero ese mismo siervo fue y exigió a otro que le pagara una deuda mucho menor. No tuvo misericordia, no reflejó la gracia que recibió. Y el rey, al enterarse, lo llamó malvado y lo entregó a tormento. Jesús termina esa parábola con una advertencia que corta el alma.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Mateo 18:35. Escucha esto. Perdonar no es una sugerencia, es un mandato, y no perdonar te encarcela, te enferma, te aleja de la presencia de Dios. Muchos hoy no prosperan, no avanzan, no sienten paz, no porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque hay cadenas invisibles de resentimiento que los mantienen atados. Pero si tú hoy eliges perdonar, aunque la herida aún duela, aunque no haya habido disculpa, aunque sientas que no lo merecen, tú serás libre, y esa decisión abrirá cielos sobre ti. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Aquí está el secreto. No perdonamos porque el otro lo merezca. Perdonamos porque ya hemos sido perdonados. Haz del perdón un hábito. Limpia tu corazón a diario. Desátate de toda raíz de amargura y verás cómo el gozo del Espíritu fluye como un río. Vivimos en un mundo que glorifica al orgulloso, que celebra al que se exalta, que admira al que presume. Pero el reino de Dios opera al revés. En 1900, el reino, los últimos son los primeros. Los que se humillan son exaltados. Los que reconocen su necesidad reciben la plenitud. Jesús nos dejó una historia que corta el alma. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo se puso de pie y dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los de 14. ¿Lo ves? No fue el más religioso quien fue justificado, fue el más humilde, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Este es un hábito diario, mirarte al espejo espiritual y reconocer en cuánto necesitas de Dios, dejar de aparentar, soltar la necesidad de tener la razón, doblar rodillas, reconocer tu fragilidad y rendirte. La humildad no es debilidad, es fuerza bien dirigida, es decirle a Dios: sin ti no soy nada, no confío en mis méritos, confío en tu gracia, no me comparo con otros, me comparo con tu santidad y veo cuánto me falta. La humildad cambia tu manera de orar, de tratar a los demás, de vivir la fe. Porque el humilde no juzga, no presume, no se exalta. El humilde sirve, agradece y sabe que todo lo que tiene es por pura misericordia. ¿Y sabes qué hace Dios con los humildes? Los levanta, los honra, les confía secretos y los usa poderosamente. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Cuando haces de la humildad un hábito, vives libre, libre de máscaras, libre de comparaciones, libre del orgullo que arruina relaciones y apaga la voz de Dios. Así que hoy, haz espacio en tu corazón para esta oración. Señor, líbrame de mí mismo. Hazme pequeño para que tú crezcas en mí, que mi vida te dé gloria, no fama, que mis palabras reflejen tu verdad, no mi ego, que viva como Jesús, manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Muchos creen que la alabanza es un acto de música, que es algo que ocurre solo en una iglesia o cuando suena una canción cristiana. Pero la verdad espiritual más poderosa es esta: la alabanza no es un evento, es un estilo de vida, una actitud del alma, una guerra espiritual disfrazada de gratitud. David dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1. ¿En todo tiempo? Sí, en todo tiempo, en la victoria y en la prueba, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, porque la alabanza no depende de cómo me siento, depende de quién es Él, y Él no cambia.
Cuando tú haces del hábito de alabar una costumbre diaria, incluso en medio de tormentas, activas algo en el mundo espiritual que sacude los cimientos del infierno. Mira a Pablo y Silas en Hechos 16, estaban golpeados, humillados, encerrados en una cárcel por predicar a Cristo. Pero en vez de quejarse, en vez de renegar, en vez de llorar, a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y de repente se produjo un gran terremoto. Hechos 16, 25, 26. Eso es poder espiritual, alabanza en medio del dolor, fe en medio del encierro, gloria en medio del quebranto, y fue precisamente esa alabanza la que desató el milagro. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, y hasta el carcelero se convirtió. ¿Lo captas? Tu alabanza puede ser la llave que abra puertas cerradas. Tu adoración puede sanar tu alma antes que la circunstancia cambie. Cuando levantas tus manos, aunque no entiendas, el cielo dice: ese es mi hijo, esa es mi hija, confía en mí aunque no lo vea. Habacuc dijo algo que debería tatuarse en nuestro corazón: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17 y 18. Eso es madurez espiritual. Eso es fe de verdad. Eso es alabanza verdadera. Así que hoy te animo a que formes este hábito. Empieza tu día con alabanza. Camina por la casa declarando su bondad. En medio del dolor, di: tú sigues siendo bueno. Cuando te falte fuerza, canta. Cuando tengas todo, no te olvides de alabar. Haz que tu boca sea instrumento de adoración constante, y tu vida se convertirá en una sinfonía celestial que agrada al corazón del Padre. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Salmos 22:3. ¿Quieres tener a Dios cerca? Alábalo. El ayuno no es una dieta. No es dejar de comer solo por disciplina física. El ayuno es un acto de fe radical, una ofrenda del cuerpo para despertar el espíritu, una expresión de hambre, pero no de comida sino de Dios. Jesús lo dejó claro en Mateo 6, cuando ayunen, no dijo si ayunan, sino cuándo, porque ayunar es parte natural de una vida cristiana entregada. Es una práctica que rompe la rutina del alma, apaga el ruido del cuerpo y afina la voz del Espíritu Santo. En Isaías 58, Dios revela el verdadero propósito del ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados? Isaías 58:6. ¿Lo ves? El ayuno desata, libera, levanta y produce resultados sobrenaturales. Cuando Jesús lo dejó claro cuando sus discípulos no pudieron liberar a un joven poseído, les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Hay batallas en tu vida que no se ganan con buenas intenciones, se ganan con ayuno. Tienes ataduras que no se rompen, pecados que vuelven una y otra vez, confusión espiritual, silencio divino. El ayuno puede ser el detonante que necesitas para activar el mover de Dios en tu vida. Y no necesitas ayunar 40 días como Moisés. Empieza con un día, mediodía, unas horas, pero hazlo con propósito, hazlo con oración, hazlo como una señal de que tu hambre por Dios es mayor que tu hambre física. Y recuerda, el verdadero ayuno no es solo dejar de comer, es también dejar de murmurar, dejar de pecar, dejar de dañar al prójimo. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58:8. ¿Quieres claridad? ¿Renovación? ¿Poder espiritual? ¿Sanidad interior? Ayuna, no para manipular a Dios, sino para alinearte con su voluntad. Cuando haces del ayuno un hábito regular, mensual, semanal
o en momentos claves, tu vida toma una dimensión espiritual que el mundo no entiende. Pero el cielo recompensa. El perdón no es una emoción, es una decisión. Una que puede doler en lo humano, pero sana en lo divino. Jesús fue contundente en Mateo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo 6, 14, 15. ¿Puedes imaginarlo? Hay oraciones que no llegan al cielo porque van contaminadas con resentimiento. Hay bendiciones estancadas porque el corazón está atado a la falta de perdón. Perdonar no es aprobar lo que te hicieron, es soltar el poder que eso tiene sobre ti. Es decir, ya no voy a cargar con este veneno, lo entrego a Dios, sano mi alma y recupero mi libertad. Cuando perdonas, no estás liberando al otro, te estás liberando a ti mismo. Hay personas que llevan 10, 20, 30 años amargadas, y no es el pasado lo que las tiene atadas, es la decisión de no soltarlo. Efesios 4, 31, 32 dice, «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Antes sed bondadosos unos con otros, perdonándoos como Dios os perdonó a vosotros en Cristo». ¿Te das cuenta? Tú no perdonas porque la otra persona lo merece, perdonas porque tú fuiste perdonado. Si Cristo colgado en la cruz, mientras sangraba y moría por nosotros, pudo decir, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. Entonces nosotros, como hijos suyos, debemos aprender a reflejar ese mismo espíritu de misericordia. Perdonar no es olvidar, no es reconciliarte a la fuerza, no es hacer como si nada pasó, es simplemente decir, no quiero vivir esclavo de este dolor, lo entrego, sano y sigo adelante. Muchos no prosperan espiritualmente, no reciben sanidad, no avanzan en su llamado, porque aún hay heridas que nunca han sido soltadas. Y el enemigo las usa como puntos de acceso para robarles la paz. Pero hoy tú puedes romper eso. Hoy puedes elegir sanar tu alma, restaurar tu comunión con Dios y recuperar la libertad que el resentimiento te robó. Haz del perdón un hábito. Perdona rápido, perdona a menudo, perdona en oración, no por los demás, sino por ti, por tu alma, por tu futuro eterno. ¿Sabes qué es lo que verdaderamente agrada a Dios? Una adoración que nace del corazón quebrantado, pero confiado. Una adoración que no depende de circunstancias. Una adoración que declara, Dios es bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Ese es el tipo de adoración que mueve los cielos, que estremece el infierno, que transforma la atmósfera y que derrama el favor de Dios en lo imposible. Mira lo que dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. ¿Puedes sentir el poder de esas palabras? Eso no es emoción, eso es convicción, eso es fe, eso es adoración auténtica. Adorar en el templo es fácil, pero adorar en el hospital, adorar cuando perdiste el empleo, adorar cuando la oración aún no ha sido respondida. Eso es lo que realmente agrada a Dios. Jesús dijo en Juan 4, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Juan 4, 23. ¿Lo ves? Dios busca adoradores, no adoración perfecta, sino adoradores sinceros, que le canten desde la herida. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 26. La adoración provocó un terremoto de libertad.
¿Puedes imaginar lo que pasa cuando tú decides adorar en medio de tu propio calabozo? La adoración no solo cambia tu perspectiva, cambia tu realidad. Este hábito no se trata solo de música. Adorar también es obedecer. En cuando no entiendes, honrar a Dios en tu trabajo, servir con alegría, dar con gratitud, amar sin condiciones. Tu vida entera puede ser una adoración si lo haces todo para la gloria de Dios. Así que haz de la adoración un estilo de vida. Adora con tu boca, con tus pensamientos, con tus decisiones, con tus actos, y cada vez que te sientas débil, adora. Cada vez que el enemigo quiera oprimirte, adora. Cada vez que estés a punto de rendirte, adora. Y verás cómo las cadenas comienzan a romperse. Primero, permíteme felicitarte de corazón. Muy pocos terminan lo que empiezan. Muchos dan clic, muchos escuchan 1 o 2 minutos, pero tú has llegado al final. Y eso dice algo profundo de ti, que tu hambre espiritual es real, que no estás buscando un mensaje bonito, estás buscando dirección divina. Y eso, amado hermano o hermana, Dios lo ve. Ahora quiero pedirte algo. Si este video habló a tu vida, si alguna enseñanza tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló directamente a ti, comenta esta frase poderosa al final. He llegado hasta el final porque el Espíritu Santo me está preparando para una nueva temporada. Comenta eso para hacerme saber que eres de los valientes que no se rinden, de los fieles que Dios está formando. Quiero ver tu nombre allí y orar por ti. Ahora escucha con atención, porque esto es muy importante. Compartir este video es un acto de fe y de compasión, porque no sabes cuántas almas hay ahora mismo al borde del colapso, pidiendo una palabra de aliento, rogando por una señal del cielo, y puede que este mensaje sea la respuesta a esa oración. Cuando compartes este video, no solo estás ayudando al canal, estás difundiendo la luz, estás cumpliendo con el mandato de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Hoy en día, una forma de ir por todo el mundo es tan simple como un me gusta y un compartir. No subestimes el poder de ese clic. Tu clic puede salvar un alma. Tu clic puede transformar un corazón. Y si aún no estás suscrito, permíteme preguntarte con amor, ¿qué te detiene? Suscribirte no es solo seguir un canal, es decirle a Dios, quiero más de ti, quiero seguir creciendo, quiero rodearme de contenido que nutra mi fe. Si no estás suscrito, te estás perdiendo de alimento espiritual que puede sostenerte en tus días de batalla. Y sí, deberías sentirte incómodo si aún no lo has hecho, porque lo que has recibido hoy no es entretenimiento, es un mensaje celestial. Pero si ya estás suscrito, ¡qué orgullo! Eso habla de tu compromiso, de tu amor por la verdad y de que Dios puede confiarte más revelación. Este canal, como ya sabes, no es un simple proyecto humano, es una especie de iglesia digital para aquellos que no tienen dónde congregarse, para los que están lejos de una comunidad de fe, para los que atraviesan desiertos espirituales y necesitan una palabra en el momento justo. Muchos usan este contenido como su altar personal. Y tú, al formar parte activa, eres como un sembrador en el campo del reino. Así que sigue viendo los videos, mantén tu fe encendida, haz de este espacio tu lugar de encuentro con Dios. Y ahora, quiero invitarte a cerrar este momento con reverencia. No pauses el video aún. Quédate unos minutos más. Deja que la música de fondo te envuelva. Cierra tus ojos. Respira profundo. Y en silencio dile esto a Dios. Gracias por esta palabra. Gracias por hablarme. Gracias por seguir formándome. Te alabo por el día de hoy, por lo aprendido y por lo que harás en mí a partir de ahora. Aquí estoy, Señor. Úsame. Guíame. Enséñame a vivir con hábitos que te agraden.
Solo eso, y luego deja que tu corazón adore. Este es tu altar, tu momento con Dios. No lo interrumpas, quédate hasta el final y deja que la gloria de Dios complete lo que comenzó en ti hoy. Amén. Nos vemos en el próximo video y que la paz en Cristo te acompañe en cada paso de tu camino.